conmigo y soy agradecido porque me dan la oportunidad de estar compartiendo. Hace un tiempo largo que no lo estaba haciendo, pero simplemente porque estoy en un pueblo que no tengo una iglesia. Pero de todas maneras estoy muy feliz de estar acá, muy agradecido a ustedes en primer lugar y a Dios también por este momento. Conozco al Señor Jesucristo desde más o menos los 11 años, a partir de una situación familiar de mi mamá, que ella fue la que conoció al Señor y ella estaba muy depresiva en su vida y entonces pero muy depresiva, era un abandono total mi casa, nosotros nos cocinábamos, o sea, hacíamos todo nosotros, mi mamá estaba todo el día postrada. Y entonces alguien le habló del Señor, ella llevaba un peluquero, Pompi, ahí de la iglesia de Calle Corriente, que es la iglesia en el barrio de Santa Rosa de Lima, y ella vino transformada, vino cantando y vino de una manera que no era costumbre verla, y bueno, a mí me llamó mucho la atención como a niños, digamos, porque mi mamá canta el tenor, me empezó a llevar a la iglesia, no entendía nada, estaba en estos mismos bancos, pero ya en Santo Tomé. No son lindos ni para dormir porque son duros, apoyar la cabeza y te duele, después así que no podías ni dormir en estos bancos. Entonces me lleva a este mismo muchacho, porque yo creo que quiero conocer a Cristo, yo también quiero recibir al Señor, pero no sabía cómo. Y bueno, y ahí comienza él a hablarme, me cortó el pelo, me cobró, pero me habló del Señor. Me habló del Señor, cosa que no era muy habitual en mí ir a la peluquería como el área, yo también me gustaba. De hecho, ahora, si me hubieran visto la semana pasada, pero bueno, justo encontré la peluquería vacía y entré. Entonces, conocí al Señor, él me aconsejó que vaya a Santo Tomé, porque yo vivía en Santo Tomé, ya, antes era de Santa Fe, pero nos mudamos a Santo Tomé. Y ahí, bueno, no había gente de mi edad, no había nada en la iglesia, eran algunas personas mayores. Y yo empecé a invitar a mis amigos, que se pasaste. Y bueno, hasta que yo entendí cómo hablarle del Señor a ellos. Y así fue un poco como Dios quiso usarme, porque su gracia es Él. Iba a distintas iglesias que tenían jóvenes, porque en la iglesia no había, lo que me mantuvo, porque si no, viste, jovencito se aburre un poco del culto, ¿no? Entonces, bueno, en la iglesia de San Tomé me bauticé, en realidad el bautismo se hizo en la iglesia del barrio Centenario, creo que fue el primer bautismo, el segundo que se hizo ahí, por ahí. Pero éramos una sola iglesia en ese momento, la iglesia Centenario era un anexo de Santo Tomé. Y el Señor me permitió seguir hablando, usando el deporte, lo que yo sabía hacer para alcanzar a todos los chicos y chicas que después les llamamos bíblicos, que tuvimos una relación con la entidad Palabra de Vida, nos fuimos a los campamentos y qué sé yo. Bueno, eso nos dio otra visión de trabajo y bueno, al tiempo se formaron los jóvenes, se formó la iglesia, se formaron los líderes. Dios tuvo toda esa gracia, más o menos la historia la deben conocer. Yo me fui a ayudar a la iglesia de Crespo, primero viajaba, después me quedé a vivir. Ahí conocí a Perla, mi esposa, nos enamoramos, nos casamos, en diciembre cumplimos 25 años de casado. Desde Crespo ayudamos a otras iglesias en Concordia, empezamos a ir a Gualeguaychú. Empecé yo a Gualeguaychú porque recién Perla había venido a Israel, entonces viajé con un muchacho que es anciano de la iglesia de Crespo, Norberto. Me llevó y la verdad que me impactó mucho lo que era la iglesia, era una iglesia totalmente abandonada. La esquina estaba llena de jóvenes, estaba a media cuadra del río. Y el Señor tocó mi corazón, oramos por misiones, empezamos a viajar y bueno, tuvimos muchos años sirviendo a Dios, encomendados como misionero en Gualeguaychú. Después tuvimos visiones de trabajar como centro de fortalecimiento comunitario,
posición, y me refiero a mirar que la necesidad que había en ese lugar no era tanto una iglesia con culto, sino algo que se abría más a la sociedad. Le explico por qué. Yo tenía el casino enfrente de la iglesia, en el fondo, sí, acá atrás, tenía un boliche bailable, a la vuelta había un boliche gay que le llaman El Ángel, teníamos un boliche rockero, comedores, todo era preparado para el turismo, gente no había. Entonces los fines de semana era casi imposible que la gente viniera porque era difícil llegar al lugar por la cantidad de gente, el bullicio y demás. Así que trabajamos mucho más de lunes a viernes que los fines de semana. Los fines de semana realmente íbamos a barrio y demás a hacer como tipo horas felices o algo así, ¿no? Pero bueno, hasta que Dios, terminamos, hay chicos que crecieron desde así hasta universitario, porque también los aconsejamos a que sigan estudiando, que hagan una carrera, que se reciban de algo, tengan una herramienta para sobrevivir. Y bueno, la mayoría de ellos, hay una chica que es médica, hay otros que son profesores, otros que tienen otro tipo de profesiones, pero que, bueno, de estar en una situación muy desfavorable, de mucha pobreza, ahora por lo menos tienen cómo afrontar su familia que están formando ahora, ¿no? Así que de ahí, bueno, nos preguntaron por si estábamos inundados. Ahí sí me inundé, y eso nos hizo pensar en tener un lugar, en caso de inundación, de lo que teníamos. Imagínense que no tenía amigos, parientes, familia, nada ahí en ese lugar. Cuando nos inundamos, yo tenía una nena chiquita como ella, un poquito más chica y una un poquito más grande, como ella así. Y mi señora justo había viajado, así que tenía el agua en las rodillas, con la estela arriba del hombro, saqué el auto hasta la parte donde el auto podía andar, porque estaba tapado en agua, y gracias a Dios no se hundió. Y bueno, pero no tenía dónde llevarlo, tenía como yo era chiquito, y bueno, entonces nos dio esa idea de orar para comprar un lugar, un terreno. Mi señora justo viajaba a Uruguay porque ella es licenciada en psicopedagogía, trabajaba ahí en un consultorio municipal, trabajaba con niños y le digo, bueno, por ahí sería que vamos para ese lado, ya ahí sabíamos que agua no iba a llegar porque está en el medio del campo, está lejos del río. Y bueno, ahí empezamos a ver, bueno, en una de esas visitas, fuimos a un cumpleaños, qué sé yo, conocí a una señora, me dijo que vendía un terreno, me fui a la casa, hablé con el marido, ya y nomás, lo pagamos mucho más barato de lo que lo vendían las inmobiliarias, como, digamos, vamos a hacer el número, un terreno ahí valía, de esa dimensión, valía 100.000 pesos y yo pagué 12.500. Así que, nada, una gracia. Y ahí empezamos a sacar créditos, préstamos, qué sé yo, y empezamos a construir, a largo plazo nos fuimos a vivir, por eso vivimos en Uruguay de Ray. Y no tenemos la idea de comenzar una iglesia ahí porque hay un montón, pero de las que hay, no son iglesias en las que yo me gustaría estar. Perdón que no sea sincero, pero no sé ser de otra manera. No me gustaría estar en esas iglesias por la visión que tienen y porque he tratado con muchos hermanos de esas iglesias muy heridos por la manera de ministrar que tienen. Por eso, la persona que va a hablar con ustedes ahora es una persona que ha vivido mucho en la vida cristiana y sigue aprendiendo. Quizá ustedes es la primera vez que viene o ya ha venido, pero no se va a encontrar acá con una persona que va a dar cátedra de nada, sino simplemente va a compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que la palabra de Dios nos va a ir enseñando. Así que vamos a empezar ahora sí, ya más o menos a grosso modo les conté mi vida y no quiero que sea tan largo esto. Vamos a abrir la Biblia en Mateo. Y ahora sí ustedes me van a ayudar a entender, porque es un pasaje difícil, a entender qué quiso decir el Señor ahí, qué pasó ahí en ese pasaje. Yo tengo esta Biblia, me la regalaron una vez en la iglesia de Lanús cuando estuve. Pues llevé dos Biblias, me hice una versión internacional y una versión Reina Valera. Y dice, no, te doy esta que tiene las dos versiones. Y dije, perdón, si no está con la Biblia de la otra. Así que mira, de ese día la uso solamente para
Y a raíz de eso me fui a buscar ese pasaje, porque esa frase me vino a la cabeza, no sé por qué. Apenas Ale me comunicó de que le gustaría que yo pasara un día a compartir con ustedes sobre esto, para que el Señor me guiara a eso. Y entonces me apareció esa frase. Entonces digo, ¿será que Dios tiene algo para hablar? Y Dios va a hablar a su corazón. Yo voy a estar acá, pero ustedes van a encontrar lo que Dios les quiere decir de su palabra. No lo que yo les diga que Dios dice, porque sería un cara dura si quisiera ser quien transmite la verdad de Dios. La verdad de Dios es la verdad de Dios, no es mi verdad, ni la verdad de la iglesia, ni la verdad de nadie. Es lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Entonces quiero que podamos compartir esa lectura. ¿Alguien quiere leer, por favor? En cualquier versión. Yo tengo la internacional y la Valera del 60. ¿Saben lo que son versiones de la Biblia? Pues la primera vez que no sé si tienen idea que hay la escritura es una sola, pero tiene diferentes traducciones en distintas épocas y inclusive hay nuevas traducciones. Importante es que cuando uno agarra una versión guía es una traducción, porque si no una traducción no sería muy fidedigno porque está siendo una adaptación de otra traducción, entonces está como lejos del espíritu de lo que quiso transmitir el escritor. Y tenemos que entender que la Biblia fue escrita a lo largo de muchos siglos por diferentes personas, con diferentes características, circunstancias, y que no todo lo que leemos es para aplicarlo ahora con nosotros, de una manera directa, ¿no? Literal, pero sí hay una enseñanza para nosotros, si escarbamos un poquito en qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que lo vamos a hacer entre todos. ¿Quién puede leer, por favor, el primer versículo y el segundo? ¿No lo dije? Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. Me faltó decirlo muy importante. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Entonces la vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socorremos. 16. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los caminos. 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perdidos comen de la parte que cae de la mesa sus amos. Y el último. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien. Yo solamente quería decir un poquito el contexto ahí de esta situación. Yo no estaba en su lugar natural, estaba en un lugar bordeando, casi llegando a una región muy pagana, que son Sidón, Tiro. Y fue una región, dice, ¿no? Que claro, no fue a la ciudad, estaba alrededor de ese lugar. Y bueno, y ahí ¿qué dice? Que vino quién? ¿Una quién? Una mujer. ¿Y qué dice que era la mujer? ¿Saben quiénes son los cananeos? De Canaán es de donde salió Abraham. Tenemos que ir para... Abraham salió de Canaán. No, más atrás, tenemos que ir para... después de la inundación. Con Noé. El hijo. Uno de los hijos. Sem, Cam y
qué querrá decir? ¿Qué es clamar? Gritar. Gritar. ¿Y qué clamaba? Señor, hijo de David, ten misericordia. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija gravemente atormentada por un demonio. Y ella gritaba. Seguramente Jesús estaba en alguna casa y ahí se enteraron de que estaba ahí Jesús, pero Jesús quería estar tranquilo, digamos. Y esta mujer gritaba. ¿Y qué sucede? Jesús no. ¿Qué Jesús le hubo a hacer? No le respondió. Cortó el rostro, diríamos un extremo. Entonces, acercándose, ¿quién? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo? Estaba incómodo. Estaba enganchado. Ya esta mujer que viene gritando desde fuera de la cancha. La voz está en nosotros, o sea, ya no vergüenza, nosotros vamos ganando, somos todos pastores, nadie ¿no? Él respondió y dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Fui enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién era la novia perdida de la casa de Israel? ¿Qué nación? Judío, israelita. ¿Y ella era israelita? No. Bien. Sí. Corresponde. No es mi territorio. Vamos a la iglesia. Católica. No hace menos un chiste muy puede quedar más. Entonces ella vino, se encontró ante él. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Señor, socorro. ¿Y antes qué le decía? ¿Cómo le decía? ¿Pero cómo le decía? Hijo de David. ¿Hay una diferencia acá? Sí. ¿Cuentan algo? ¿Qué diferencia hay entre decirle hijo de David y decirle Señor? ¿Qué cambia acá? La distancia. ¿No? Claro. La señora, ¿quién puso la distancia? La señora la puso. Porque dijo hijo de David. ¿Y si no es eso, hijo de David? ¿De judío? No, trabajo judío. ¿Vos me estás marcando la distancia? No tengo por qué ayudarte si vos no me conocés. Sí, que soy hijo de David. Pero ¿qué pasa con la mujer? En su desesperación, quizás reflexiona y le dice, ¿cómo le dice? Señor, socorro. Hay un cambio, ¿no? ¿O no? Y cambia profundamente también la manera de intervenir hacia esa mujer. ¿Qué pasa ahí? Le dice, primero no le dijo nada, ahora sí habla, ¿no? ¿Qué le dice? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El perrillo, el perro, ¿no? Y es cierto, o sea, si vos tenés familia, vamos a comer a los hijos, si el perro tiene había casado, qué sé yo. Un perro, un perro raíz. Ya están mis hijos, le voy a sacar la comida de la boca a mis hijos para darle a los perros, ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Y qué le dice la mujer? ¿Qué le dice, por favor, veamos? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de mi casa, me caen de
mejor pizza, mejor cuche. Y come más caro que un asado. Pero no era, allá no era así. Lo más despreciable es que te digan perro. El insulto más grande. Muy de la zona. Y sin embargo ella como que se la bancó, porque le dijeron, es una taradilla. Y dice, no importa, yo me conformo con esas migajas. Y fíjense, le dijo, sí señor, pero ahora por ellos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada de la pena. ¿Sí? Nosotros estamos disfrutando de la mesa del Señor, no con las migajas. Pero quizá hay personas que no nos damos cuenta de que aunque sean deseosas de esas migajas. Pero nosotros a veces no solo no disfrutamos de la comida, no la disfrutamos, pero tampoco muchas veces nos damos cuenta de que aún lo que sobre, lo que tiramos al piso, hay gente que está desesperada por comer. Pero entiendo lo que el Señor estaba haciendo. Si leemos los versículos anteriores, capítulo 15, hay una discusión con los religiosos, parece, sobre por qué los discípulos de Cristo comían y no se lavaban las manos. Y entonces el Señor le dice, fíjense qué cambio, porque acá parece que Jesús guarda las tradiciones con esta mujer, pero no es así. Porque las tradiciones de los judíos que dicen, acá nosotros, la regla era la lavatorio de las manos, tenemos un ceremonial antes de comer, y ya llegaba sin hambre, y ellos comían, o sea, cosas. Se le dice, mira, acá el problema no es lo que entra al hombre, el problema es lo que sale. No tiene que ver con la comida, con la lavarse las manos, tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Y en ese sentido, o sea, como cáncer, por eso digo que estamos cansados, hartos de esos religiosos que estaban todo el tiempo buscando cositas para a ver qué hace, no hace, ¿viste? A veces parece una iglesia. Buscando detalles y no entendiendo, o sea, tenían a Jesús, el Hijo de Dios, parecía que esperaron, parecía prometido, tenían, y estaban diciendo, entonces él le da una gran lección, porque los discípulos entendían, es imbécil. Y él dice, pero cabezón, cuando vas a comer, ¿dónde vas? Al baño, y bueno, y le dejas todo lo que comiste. Eso contamina. Pero cuando vos hablas con tu boca, lo que sale de acá, contamina más. Eso es porque el otro va a la letrina y chavo, o sea, se fue. Pero el otro queda. Y ahí nos vamos, pensando en esa situación, nos vamos a ir a la mujer sirofenicia, como les decía, ¿no? Tuvo que venir quizás 3 o 4 días caminando, porque
casando. No era su objetivo eso. ¿Sí? Pero hoy hay iglesias que predican eso, ¿viste? Equivocadamente, por supuesto. Equivocadamente, porque se van a lo que es lo de afuera, y no a lo de adentro. Entonces estas migajas que esta mujer recogió para la sanación de su hija, demostraron la fe de alguien que no era una persona judía en primer lugar. No venía a la iglesia. Encima de una región maldita, de familia maldita, maldecida, que no tenía ni parte ni nada con o sea, es decir, el converso más inconverso que podemos encontrar así, ¿viste? Que a veces hoy hay personas que la iglesia rechaza, como por ejemplo la comunidad LGTBI más, y todo lo demás, ¿no? Pero yo he conocido en este tiempo gente así, deseosa de familiar, que la iglesia nosotros la despreciamos, porque agarramos mal interpretado un par de pasajes de la Biblia, mal interpretado, mal leído y mal usado, para decir, no, yo lo que va a terminar, ¿qué? Eres mujer sin experiencia que viene a visitar a otra cosa. Jesús es hijo de Dios. Pero en el momento va a ser Señor. Y ahí, en esa situación donde el Señor deja que ella misma reflexione y habla y hace todo este proceso no solo para ella, sino para su discípulo, hace lo que ella necesitaba, porque siempre va a hacer lo que vos necesitas. Siempre te va a dar, no siempre lo que vos querés, pero lo que vos necesitas siempre. Siempre. Y esta era la reflexión, ¿no? Pensar en esa mirada que nosotros ni le damos valor, pero hay gente que la está pidiendo. No sé cuáles serán, eso no conozco nada de personas, pero al menos si tenés la comida principal, saboreala, disfrutala y mirá alrededor a ver si hay alguien que está animando y no se anima porque es psicofenicia y está maldita, pero y a ver si no los judíos me van a echar a llamar, los judíos yo no sé judía, porque a veces hacemos eso, ¿no? Hacemos eso. Y pensemos en esa cosa, podemos pensar. Volviendo a lo que comentaba de donde yo estaba, lo que había dicho, en algún momento me di cuenta de eso, de que la iglesia que teníamos, un poco de madera, ordenada, así como estaba esta, echaba la gente. En ese lugar que estoy hablando. No digo que, siempre aclaro que no es todo lado igual. Cada lugar hay que encontrar la llave de ese lugar. Y yo saqué todas los bancos. Lo transformé en otra cosa y conseguimos sillas, no encontramos, de una iglesia que cerró presbiteriana, unos norteamericanos que llegaron a Nuevo Chile, lleno de dólares, alquilaron un lugar más céntrico, compraron todos los equipos que había y se fueron más frustrados que mal, algunos abandonaron bajo el árbol. Y no sabían qué hacer con las cosas. Digo, yo te puedo prestar un salón que tengo de arriba. Y pasaban los años y digo, hasta que encontré a uno, che, ¿qué hago con esas cosas? Porque yo voy a necesitar ese espacio. Y dice, ¿vos lo necesitabas? Y sí, como equipo de sonido, pantallas, todo lo que yo no tenía. Lo vamos a dar eso, pero no para hacer un culto lleno de música. Nuestro uso era salir al parque, yo me disfrazaba de payaso y hacíamos actividades con los niños. Ese era el uso que era, no era más ruido del salón. Pero en lo que decía, en el lugar empezamos a enseñar corte y confección, yo no sé coser. Si alguien me enseña, nadie te enseña. Tejido a máquina, después una amiga que conocí enseñaba tango, enseñaba a bailar tango. Yo enseñaba electricidad, algo de computación, música, canto, guitarra, teclado, incluso algo de percusión, pintura, dibujo.
disfrazado de mañana en pijama. Y los hijos me siguieron, entraban, y él entró y lo agarró así, se lo llevó. Ese hombre fue uno de los últimos creyentes que estuvo compartiendo hasta antes de fallecer. Pero bueno, eran la gente que en ese momento yo seguía con el formato que había aprendido. O sea, cada día me frustraba más. Yo pasé de estar ahí, a abrir, viste, usted conoce para mí esto era una gloria, y cuando empecé, veía a 5 personas, estaba mi hijito, mi hijita, mi señora, y yo, viste, ahí paradito, y mi hijo chiquito decía, ¿qué te van a ver si vamos a entrar a él? Formar, decía, y me dije, no, pero algo estamos fallando. Yo salía a visitar, me puedo asegurar, antes de llegar, o sea, llegaba de mañana y ya estaba listo, porque hasta el último minuto salía a visitar gente. Y me decían que iban ahí, que el rabo de Valchense no sabía. Fue mentiroso. Yo estaba esperando porque había visitado toda la semana, había hablado hasta 10 minutos antes. Y decía, mira, para todo que va a venir un montón de pero cuando cambiamos, cuando el Señor nos mostró que teníamos que buscar de esa gente que capaz no estaba para comprar el pan, pero sí para las migajas, que las migajas serían todos estos talleres. Y bueno, y ahí logramos formar lo que llamamos el Centro de Fortalecimiento Comunitario de los Otros con personería jurídica, aparte de la iglesia, y hicimos otra cosa, y llegamos a más gente que lo que hubiéramos llegado en años. Y los fines de semana teníamos actividades que llamamos Peña, que no era una reunión de jóvenes, lo único que yo siempre pensaba, si los que estuvieron conmigo cuando yo empecé venían a hacer lo que estoy haciendo ahora, me saca la patada, porque cosas que ojo no vio, que veo yo. Y decía cosas que yo prohibía o decía, no, cosas así, que cuando uno se pone legalista o cerrado. Y sin embargo, eso llegaba al corazón de ese joven que venía con carga emocional terrible. Y bueno, Ale tuvo también la familia, tuvieron el privilegio también de conocer a estos chicos. Y vos viste que no tenía nada que ver con el inicio, pero todos esos chicos conocían a Cristo, todos esos chicos, si te dicen mis mejores momentos fueron de mi vida ya. Y yo creo que eso es el gran placer que uno tiene de haber servido a Dios en ese momento, cuando Él te necesitó. Yo en este momento digo, no sé, si alguien quiere, no sé. Por ahora yo sigo dando clases todos los días, trabajo como profesor, acá vive que tengo, me hablo, yo tengo 57 años, trabajo con chicos de 11, 12, 13, 14, 16, y se me pega como si fuéramos de la misma edad. Entonces siempre digo que ese ministerio también es un ministerio que desde el pastorado nunca lo hubiera llegado a hacer como profesor. Entonces quizás no estaré predicando en un púlpito, pero sí todos los días estoy con un grupo de personas en una escuela, en otra escuela, que trabajamos en 3 escuelas diferentes. Y esos chicos también, de alguna manera, me dan la oportunidad de acercarles a esas migajas, acercarles a esas migajas. Y este pasaje me hizo ver eso, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Te digo que lo vengo meditando hace 20 años. Los últimos 4 días que dije voy a Santa Fe, me hizo ver toda mi vida a partir de esas migajas. Entonces, no sé qué son las migajas para cada uno porque es personal, pero yo sé que el Señor en este lugar va a hacer que personas conozcan al Señor porque ustedes están para eso, vinieron para eso. No sé de qué manera lo van a hacer, porque no lo sé, pero sí sé que no va a ser sentado. No tiene que mover, poquito y ver. A mí me sorprendieron las personas que estuvieron dando talleres, que era gente que conocía de la calle, muy creyente era. Pero el Señor lo usó igual. El Señor que ellos conocieron después al Señor. Antes, no se bautizó, no pasó, no hizo todo el protocolo que tenemos. Pero yo digo, pero no están haciendo un ministerio, están trabajando en un lugar, dando un servicio a la comunidad. Y la iglesia está para hacer luz. Y si esa es una manera de hacer luz,